absolutamente ni idea de cómo empezar el storyboard de tu manga, si resulta que ves la página en blanco y no sabes qué viñetas poner, qué forma de las viñetas, cuántas viñetas, cuál es la estructura de tu página, etcétera, etcétera, este es tu vídeo. Porque literalmente te voy a enseñar cómo hacer todo esto desde cero. Es decir, desde que tu página está totalmente en blanco hasta que tu storyboard está hecho. Esta es una de las preguntas que más he recibido en todo este tiempo que llevo en las redes sociales explicando cómo es el proceso de crear un manga. Pero no te preocupes porque te daré una guía bastante paso a paso, una serie de preguntas que te puedes ir haciendo para saber cuál es la mejor viñeta que puedes escoger, cuántas páginas tiene que durar una escena, etcétera, etcétera. Sin más, vamos al lío. Vale, vamos a empezar por la estructura de los capítulos. Depende de cuánto sea tu tomo, tu capítulo va a tener un número determinado de páginas. Hay capítulos que tienen, pues yo qué sé, 20 páginas, otros 22, otros 18, otros tienen incluso 38 o 40 páginas. Depende de cómo largo sea tu tomo, pues tus capítulos tendrán más páginas o tendrán menos páginas. Yo generalmente hago capítulos de 22 páginas, primero porque me gusta el número y segundo porque hay una ventaja muy grande cuando tú tienes siempre una medida justa de capítulos, y es que puedes controlar cómo de largo es tu tomo siempre. Si a veces haces un capítulo de 19 páginas, luego haces otro de 20, luego haces otro de 18, luego de 17, luego de 21, etcétera, etcétera, pues realmente al final no estás controlando cómo es de largo tu tomo. Y yo siempre quiero controlar eso porque siempre los tomos tienen que valer lo mismo. Por eso yo te recomiendo ante todo escoger cómo de largo va a ser el capítulo, siempre hacer el mismo número de páginas. Entonces escoge un tomo que te guste y simplemente mira cuántas páginas tiene. Por ejemplo, tiene 200 páginas. Perfecto. Pues a lo mejor sus capítulos son de 18 más portadillas y tal y te acaba dando 200 páginas. Pues ya tienes cuál es la medida de tu capítulo. Ahora ten en cuenta que en un capítulo hay muchas hojas y puede pasar varias cosas. Es muy raro ver que en un capítulo solo pasa una cosa y solo se te explica en una perspectiva de un solo personaje. Entonces vamos a intentar hacer que pasen varias cosas en un capítulo porque si no el lector se puede cansar. Entonces generalmente los capítulos se distribuyen en 3 escenas o 2 escenas. Yo personalmente creo que 3 escenas es buen tamaño. Yo personalmente creo que 3 escenas está bastante bien porque te da tiempo a hacer varias cosas y 6-8 páginas son suficientes para hacer una escena y que se explique lo que necesitas explicar. Y ahora voy a explicarme, valga la redundancia, de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si yo he escogido un capítulo que tenga 24 páginas, ¿vale? Entonces este capítulo lo puedo dividir en 3. Entonces serían 8 páginas. Entonces, por ejemplo, tengo en las primeras 8 páginas vamos a tener una lucha de un personaje, por ejemplo, ¿vale? O de lo que sea, a lo mejor tu manga es de romance, no importa, ¿vale? En las siguientes 8 páginas pues vas a ver, yo qué sé, un personaje que estaba perdido en un laberinto y cómo sale el personaje del laberinto. Y en las siguientes 8 páginas pues vas a tener otra cosa mejor que explique algo de otro personaje. De esta manera tú tienes ya distribuido tu capítulo de manera que no vas a estar todo el rato explicando, por ejemplo, la lucha de un personaje, porque si tuvieras que explicar eso, un capítulo entero solo de eso, probablemente el lector se podría aburrir. Entonces hemos dividido el capítulo en tres partes y cada 8 páginas lo vamos a tener dedicado a una cosa exclusivamente. Con esto también vas a aprender algo que es muy importante, que vas a aprender a encajar aquello que quieres explicar en un determinado espacio de, llámalo tiempo. Es decir, tienes 8 páginas, no tienes más. Sí que es cierto que un día estudias para hacer 9 páginas, a otro en vez de hacer 8 haces 7, etcétera, etcétera. Pero es bueno que te acostumbres a saber encajar las cosas en un determinado espacio, porque luego también ten en cuenta que tienes un capítulo y el capítulo tiene 24 páginas, no tiene más. Entonces siempre tienes que entrenar la capacidad de poder encajar las cosas dentro de un espacio determinado. Así siempre vas a determinar con facilidad cuántas páginas finales va a tener tu tomo sin tener que pasarte, sin tener que luego volver a ajustar de me he pasado 3 páginas, 4, 5, 6. Las cosas se hacen un poco más difíciles porque a veces quieres explicar un poquito más y no tienes más páginas, pero es que ese problema lo vas a tener siempre. Ahora, quiero dejar claro una cosa, no hay un número de capítulos determinado que tenga que tener un manga y no hay un número determinado de páginas que tenga que tener tu manga. Así que puedes hacer realmente lo que quieras. Lo que yo te estoy ofreciendo aquí es una manera de que tengas todo bastante controlado, porque sobre todo si acabas de empezar y no tienes mucha idea ni mucho dominio de cuánto suelen durar las cosas, lo que vas a hacer es, vas a asegurarte de que no te vas a salir de la línea. Bien, ahora hemos conseguido reducir todo a 8 páginas. Tú vas a controlar estas 8 páginas a la vez. Y ahora, una vez hemos reducido a, solo tengo que controlar 8 páginas, vamos a reducir a solo tengo que controlar una página, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo tengo que distribuir las viñetas en una página. Como digo, no hay normas súper establecidas, súper de esto tiene que ser así, pero generalmente hay algunas directrices, unas instrucciones que van a hacer que las cosas queden mejor. Y eso es lo que te voy a enseñar, ¿vale? Si tú tienes una sola página, ¿vale? Ahora tienes que elegir
¿cómo van a ir las viñetas? Generalmente, por lo menos en el manga, no suele haber más de 4 filas, ¿vale? Ahora vamos a ver esto. Es decir, esto es una fila de viñetas, esto es una fila de viñetas, esto es una fila de viñetas y esto es otra fila de viñetas. Hay 4, ¿vale? Generalmente son 3, ¿vale? Generalmente son 3, 1, 2 y 3, ¿vale? 4 las vas a usar cuando haya que explicar más cosas, 3 cuando a lo mejor la acción es más rápida. ¿Puede haber 5? Sí. ¿Puede haber 6? Sí. ¿Puede haber 20 si tú quieras? Pero si tú quieres hacer manga, se tiene que parecer al manga. Y si se tiene que parecer al manga, pues tienes que hacer 3 o como mucho 4. 5 quizá de repente, si es que en esta fila de aquí, de repente hay 2 viñetas explicativas de esta viñeta, ¿vale? Pero bueno, vamos a ponernos que va a haber 3 o 4 filas, ¿ok? Ahora vamos a reducir esto todavía más. Tenemos las 3 o 4 filas, ¿vale? Y ahora bien, en la fila en sí, ¿cuántas viñetas deberían cabernos? Yo he visto desde 1 hasta 5, es decir, o haces una viñeta así, ¿vale? Así de larga, o bien puedes incluso poner 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? ¿En qué caso usarías esto que hay hasta 5 viñetas? Pues a lo mejor en las que hay muchos personajes hablando, te interesan a lo mejor reacciones muy rápidas, por lo que sea, y quieres encajar eso. O sea, eso tiene que estar muy justificado en mi opinión. Pero lo normal para mí sería una estructura en la que en la fila pues haya unas 2 viñetas, por ejemplo, una horizontal y una más cuadrada aquí. O a lo mejor si tienes que explicar más cosas, la acción tiene que ser muy lenta, pues vas a poner 3 viñetas, ¿vale? Esto lo vas a ir viendo tú también según las necesidades que tengas. Pero nos quedamos con esto, son 4 filas y en cada fila serían, pues yo qué sé, generalmente entre 1 y 4 viñetas. ¿Ok? Yo aquí sería con el título de estructura de capítulos, pero ya estamos en viñetas, ¿vale? Hemos hecho estructura de capítulos, ahora estamos en viñetas. Ahora vamos a ver algo que es muy importante y es qué viñeta tengo que escoger, que esta es una de las preguntas también que la gente no sabe muy bien cómo encajar esto, cómo empezar a mirar el tema. Entonces, para escoger una viñeta, vamos a hacernos una serie de preguntas que nos van a empujar directamente a dibujar un tipo de viñeta en concreto. Primeramente, tengo que saber qué es lo que quiero enseñar, o sea, qué acción quiero enseñar. Vamos a pensar que un personaje recoge una piedra del suelo y se la tira a otro personaje. Ponemos tirar piedra, por ejemplo, a X personaje. Luego vamos a pensar cuántos pasos necesito tener para que esa acción se entienda perfectamente. Esto va a determinar el número de viñetas que necesito para representar esa acción. Por ejemplo, el personaje... Por ejemplo, en esta acción yo te he dibujado que el personaje coge la piedra, se ve el detalle de que es la piedra por si acaso le queda alguna duda al lector, el personaje carga la acción, el personaje tira la piedra y luego el personaje se ve como esa piedra le da al otro personaje al que se la iba a tirar, ¿vale? Entonces, vamos a ver que en esta acción necesitamos unas 5 viñetas o quizá incluso 4. ¿Se puede reducir la cantidad de viñetas que necesitamos para la acción? Sí, simplemente es cuestión de que pruebes y veas si realmente, si quito por ejemplo esto de la piedra, se entiende que es una piedra igualmente, si aquí lo dejo muy claro, ok, pues esta la puedo quitar. De repente, ¿puedo hacer que a lo mejor no se cargue la acción y me salto esta meta? Pues lo pruebo y si veo que funciona y que sale bien, la puedo quitar. ¿De acuerdo? A lo mejor esta estructura que he hecho aquí la puedo hacer hasta 3 viñetas, la puedo reducir mucho, ¿no? Pero bueno, es cuestión de saber. Ahora, una pregunta que nos tenemos también que hacer es ¿cuál es la mejor manera para representar esto? Mejor manera quiero decir mejor perspectiva, es decir, ¿dónde tengo que poner la cámara para que esto se entienda bien? Te voy a poner un ejemplo. Si yo estas 2 viñetas que tengo aquí hago una cámara, hago un contrapicado y hago que el personaje se vea muy desde arriba y hago bien claro que esto es una piedra, ¿sí? A lo mejor ahora me puedo saltar esta viñeta de aquí, me la puedo comer, porque con esto, como he puesto la cámara muy abajo, veo con detalle que esto es una piedra, no necesito poner otra viñeta explicando qué es la piedra. Entonces la perspectiva tiene que servir para que la persona que está leyendo el manga, o tu cómic en general, entienda qué es lo que está pasando y tenga todos los detalles. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la mejor perspectiva? Entonces tienes que ir probando, haz bocetos de cuál es la mejor manera de que eso se entiende, ¿de acuerdo? Otra pregunta muy interesante que te puedes hacer es, ¿necesito contexto para que se entienda la acción? Y por contexto, generalmente quiero decir fondo. Es decir, si por ejemplo, yo que sé, imagínate que en vez de una piedra, el personaje coge un pulpo y se lo tira a la persona. Entonces, si le está tirando un pulpo, a lo mejor es importante que yo vea el contexto, que vea el agua, que vea dónde está que está en una playa, etcétera, etcétera. Y a lo mejor necesito poner una viñeta anterior que se vea que está en la playa
que se vea cómo coge el pulpo del agua y lo saca y se lo tira a la cabeza al otro, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante el tema del contexto. La quinta pregunta que te tienes que hacer es ¿qué es lo más importante? Y cuando tú decides qué es lo más importante, la mejor manera de representar qué es lo más importante es el tamaño de la viñeta. Por ejemplo, en esta estructura, por mucho que yo te diga, la viñeta más importante es justo esta de en medio. Primero, porque es más grande y encima sale hasta los bordes del papel, es decir, está a sangre, que de eso también hablaremos. Entonces, de todo lo que tienes que dibujar una vez has decidido los pasos de las acciones que tienes que representar, ¿cuál de esos pasos es el más importante? Pues a ese paso le das una viñeta más grande. Por ejemplo, en el caso en el que el personaje le tira la piedra, yo considero que el paso más importante, que puede ser más impactante, es el de la piedra chocando contra la cabeza de la otra persona. Entonces, por ejemplo, dibujo aquí el personaje que ha lanzado la piedra y aquí el otro personaje más en primer plano que le acaba de dar la piedra pues en toda la cabeza y acaba de rebotar, ¿no? Si esto me deja hacerlo, eso es, ¿no? Y le ponen las líneas aquí, un don y bueno, y todo esto, ¿no? Entonces, esta es la viñeta más grande y por tanto más importante. Luego otra pregunta que te puedes hacer también que me parece muy importante es determinar si la viñeta es más importante la emoción del personaje o la información. Si la viñeta es más de emoción, probablemente tenga menos fondo o no tenga fondo. Si la viñeta es más de información, probablemente sí tenga fondo o tenga más fondo que la otra viñeta que es de emoción. ¿Por qué? Porque la información me refiero también a contexto. Cuando digo contexto hablo mucho de fondo, de objetos y otras cosas que no son el propio personaje o la emoción que se tiene que representar. Y te vas a dar cuenta que son viñetas, si analizas los cómics, que tienen formas muy diferentes. Es decir, la viñeta de emoción pues, suele ser un personaje pues que está así a lo mejor cabreado, ¿no? Está pues ahí muy enfadado, se ve prácticamente la cara, ocupa casi toda la página, a veces incluso hay pues hay líneas, ¿no? Y es texto y cara prácticamente. Y luego una viñeta de información te vas a encontrar que a lo mejor pueden ser aquí 5 personajes hablando, ¿no? 5, 4, los que sean. ¿Vale? A lo mejor te encuentras un árbol por aquí, una ciudad de fondo por aquí, y te encuentras a lo mejor que hay varios globos de texto, ¿no? Entonces, esto que ves aquí es más de información porque no nos centramos tanto en la emoción del personaje y nos centramos mucho más en enseñar el contexto, enseñar la conversación y otro tipo de información que no tiene nada que ver con la emoción y todo esto, ¿no? Entonces, suelen ser viñetas a lo mejor más alargadas, más espaciosas y en definitiva también un poco más trabajadas que las viñetas que son de emoción. Y ahora vamos a hablar de otra cosa muy importante que es la velocidad de la viñeta, que se puede expresar de maneras diferentes y esto va a influir en la forma de la viñeta, en la forma de la acción, etcétera, etcétera. Hay ciertas características que van a denotar que hay más o menos velocidad en la viñeta y en la página. Vamos a hablar de las dos cosas, a pesar de que estamos hablando de las viñetas en concreto, pero vamos a hablar de la viñeta y de la página, ¿vale? Por lo general, más texto es menos velocidad. ¿Sí? Es decir, si haces mucho diálogo en general en la página o dentro de la viñeta, se va a leer más lento, por tanto es menos velocidad. Luego, las formas cuadradas son más lentas, o las formas rectangulares son más lentas que las formas con diagonales. Es decir, si tú quieres expresar velocidad, vas a utilizar diagonales. Pues una viñeta que es así, una viñeta que es así, pues yo qué sé, tampoco hay mucho para variar. O dos viñetas que son así. Esto expresa mucha más velocidad que una viñeta normal. Luego también, si comprimes mucho una viñeta en horizontal o una viñeta en vertical, esto va a hacer también que sugiera más velocidad. Por ejemplo, si haces en esta viñeta un ratón corriendo, como tengo yo en uno de los storyboards que estoy haciendo ahora, pues esto expresa velocidad. Lo mismo si haces, por ejemplo, un objeto en vertical cayendo muy rápidamente y creando aquí pues una explosión o levantando arena o lo que sea. Luego, también hablando de velocidad, en una página, si tú tienes una página con muchas viñetas, esto se va a hacer muy lento de leer. Por tanto, va a ser una página mucho más lenta. Ahora bien, si tienes una página que únicamente y exclusivamente tiene 3 viñetas, pues se va a leer mucho más rápido. Luego también puedes hacer viñetas redondas, puedes hacer viñetas así, puedes hacer viñetas como tú quieras, ¿de acuerdo? O sea, de formas de viñetas hay todas las que te puedas imaginar. Puedes hacer una viñeta que tenga forma de una estrella si quieres. Ahora bien, lo que para mí es muy importante es entender que si todo esto, porque te parece guay, te parece innovador, te parece lo más loco, lo haces y luego no se entiende tu manga, no importa para nada lo guay que haya sido tu viñeta si tu manga no se entiende. O sea, lo primero en el manga es que se entienda, porque es un cómic, es un lenguaje, es un tipo de comunicación y lo importante es que se entiendan las cosas. Entonces, una viñeta redonda a lo mejor no es tan arriesgado y tiene sentido, porque también la he usado en el segundo o tercer capítulo de mi manga, pero si de repente haces una estrella ya puedes tener una muy buena idea para esa estrella, porque como no se entienda la viñeta pues no sirve de nada.
Ahora vamos a hablar muy rápidamente de algo que a mí me parece muy interesante, que son los combos de viñetas. Esta expresión me la he inventado yo, pero no importa. Y es que depende de las combinaciones que hagas con las viñetas, o las viñetas en sí pueden expresar diferentes cosas. Por ejemplo, hay una cosa que hemos explicado creo que en algún otro vídeo, que es el tachikiri o la impresión a sangre, ¿vale? Cuando una viñeta llega hasta el fondo, digo, hasta el límite del papel y sobresale, mientras otras, por ejemplo, dejan margen, aquí, ¿vale? Esto de aquí quiere decir algo, ¿vale? Y muchas veces esto significa que es la viñeta más importante, ¿vale? Que tiene más impacto. O una cosa muy interesante que para mí es que puede expresar entrada y salida. Por ejemplo, si yo pongo en una página una viñeta que está a sangre solo por un lado, puede significar que entra una escena. Por ejemplo, aquí pongo una casa con su jardincito, un árbol y no sé qué, ¿no? Y una onomatopeya como de que estamos cambiando de escena. Y si la pongo aquí, pues lo mismo, puede significar que esta escena sale, que se acaba, o que es un movimiento que va a continuar por la otra página, ¿vale? Entonces, el tachikiri o la impresión a sangre puede significar entrada o salida, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo de cómo funcionan, cómo se entienden las viñetas y cómo que las viñetas son un lenguaje. Y luego, por ejemplo, puedes tener diferentes combinaciones de viñetas, como por ejemplo esta de aquí, ¿vale? No voy a explicar mucho de esto porque cada uno tiene que investigar, ¿vale? Pero que es una viñeta vertical con otras dos viñetas, ¿vale? Que están explicando algo. O sea, cuando utilizas esto, y esto es una cosa desde mi experiencia que te explico porque a mí me ha funcionado muy bien, es cuando utilizas esta estructura no la utilices porque sí, porque la has visto en los mangas, sino dale un poco de sentido. Por ejemplo, aquí ha pasado algo, han matado a alguien y dos personajes reaccionan a este algo que ha pasado. Entonces tiene sentido. Es como que hay dos viñetas que están puestas al lado de una, ¿vale? Y que están explicando algo de esa viñeta misma, ¿no? De una misma situación. Entonces, cuando hagas esto, no lo hagas porque no te queda más espacio, no lo hagas por la cara. Hazlo, por ejemplo, por este motivo. Y eso es un lenguaje que tú vas a estar estableciendo a lo largo de tu manga. Es decir, si tú usas esta estructura muchas veces, la gente cada vez que vea esto va a entender, ¿vale? Se están explicando cosas de una misma viñeta, ¿vale? Desde dos perspectivas diferentes o dando dos informaciones diferentes. Otra combinación que es interesante para mí, que no tiene ningún secreto, es poner tres viñetas. Cuando pones tres viñetas o 4 o 5 en una misma fila, generalmente es porque son personajes hablando. Entonces, cuando quieras, digamos, imagínate que tienes una conversación que está sucediendo en una mesa, que son varias personas, pues esa es una buena situación en la que tú puedes utilizar esta combinación de viñetas, que son prácticamente iguales, para que se vea pues la opinión que puede tener cada personaje en un tema en específico, por ejemplo. Otra combinación que a mí me gusta mucho son tres viñetas totalmente horizontales, que tengan como planos como muy cinematográficos. A lo mejor solo son muy grandes, dos ojos que se están abriendo y un pensamiento profundo de un personaje. A lo mejor solo son momentos de un paisaje que estás introduciendo a la persona que va a leer. Por ejemplo, aquí hay unas nubes y un pájaro que está, bueno, yo qué sé, el pájaro que está flotando por aquí. Luego ves, yo qué sé, un árbol, bueno, eso, a lo mejor esto es un bosque y empieza a haber un poco más árboles más de entrada. Y luego ves a lo mejor que el bosque está aquí al fondo y ves una casa aquí, ¿sí? Y el bosque que está al fondo, ¿no? Entonces tú ya tienes una idea de lo que es todo el paisaje que te vas a encontrar o dónde se va a situar la acción. Aquí todo el vídeo. Sé que mucha gente este vídeo, pues al ser un poquito más aburrido, en el sentido de que no hay tantas imágenes, cambios de escena, etcétera, etcétera, pues a lo mejor no lo va a haber visto entero, pero creo que estos son los vídeos probablemente más útiles que vais a ver en el canal, porque mucha gente no sabe cómo empezar absolutamente de cero una página, no sabe cómo elegir la perspectiva de las viñetas, no sabe cómo... No tiene ningún tipo de guía, y creo que esto es un vídeo que de verdad puede servir de guía para todas las personas que les interesa hacer el manga de verdad desde cero y bien. Si te han surgido dudas o crees que te ha faltado algún paso o que digas, ostras, este paso me gustaría haberlo visto en el vídeo, déjame un comentario, porque si considero que es bastante útil y puede servirle a todo el mundo, pues realmente voy a subir un vídeo de ese paso, o voy a recoger varios pasos que creáis que faltan en el vídeo y los voy a hacer un vídeo entero. Vale, sí, coméntame cualquier duda que tengas, coméntame cualquier idea de cualquier vídeo, de lo que sea que quieras que ponga en este canal que tenga que ver, obviamente, con la temática del canal, que es el proceso de crear un manga o algo del manga en general. Sígueme si no me has seguido todavía en este canal, porque voy a estar subiendo pues más vídeos de este tipo. Sígueme en TikTok, en Instagram, todas las redes sociales te dejaré por aquí abajo, en descripción, comentarios, lo que sea. Comparte este vídeo con todas aquellas personas, tus colegas mangakas que están haciendo un manga y no tienen ni idea de cómo empezar, y nos vemos en el próximo vídeo.